Buenas tengan todos. Hoy vamos a presentar cómo realizar gráficos de líneas usando el entorno de trabajo o entorno de desarrollo de RStudio bajo los lenguajes de programación de R y Python. Primero podríamos empezar diciendo que un gráfico de líneas por lo general se utiliza para ver la evolución de una variable a través del tiempo. Es la manera en que más se utiliza este tipo de gráficos. Pero quisiera resaltar la idea de que los gráficos dentro del análisis de datos no nos permiten dar decisiones definitivas, simplemente nos dan una idea de cómo se están comportando los datos, y el gráfico de líneas es uno de estos. Como todo en programación, existen diferentes maneras de hacer un gráfico de líneas dentro del entorno de trabajo de R. En este video vamos a presentar tres métodos que nos permiten hacer gráfico de líneas. El primer método que vamos a presentar es el que nos da la paquetería básica de R, la cual nos dota de una función llamada plot a la cual le tenemos que pasar parámetros. Pero antes de hacer esto, debemos presentar los datos que vamos a usar. Dentro del entorno de trabajo de R existe la paquetería básica. Cuando ustedes inician una sesión dentro de R, siempre se van a encontrar con los mismos paquetes. ¿Cómo saber qué paquetes están activados durante la sesión? Simplemente llaman a la función search. Esta nos dice qué paquete se está utilizando. En este caso, estos son los que siempre se van a activar por defecto. Dentro de los que tenemos el paquete de estadísticas, el de graphics, donde está en sí la función plot y la paquetería base. Ahora también tenemos un paquete llamado datasets. Este dataset nos provee de diferentes datos de juguete o de pequeñas encuestas que se han hecho a lo largo del tiempo que podemos usar para probar nuestros diferentes modelos o algoritmos. Para listar todas las funciones o todos los datos que tiene un paquete, simplemente llamamos a la función list de listar y le pasamos ese parámetro. Le decimos package datasets. Y ahora podemos listar todos los paquetes que tenemos o todos los data frames o datos que tenemos dentro de este paquete. El que vamos a usar inicialmente va a ser el paquete BOD. Este paquete BOD, que es la demanda de oxígeno bioquímico, simplemente son 6 observaciones donde tenemos dos variables. Para poder analizar la estructura de este data frame, simplemente llamamos a la función str y le pasamos el data frame, que en este caso sería BOD. Ahora, la salida nos informa lo siguiente: tenemos 6 observaciones con dos variables. Una de las variables es el tiempo y la otra variable es la demanda. Ahora, si queremos visualizar de manera impresa dentro de la consola, simplemente llamamos a la base al data frame. Ahora, para poder graficar un gráfico de líneas usando la función plot, llamamos a la misma y le pasamos los diferentes parámetros. Le decimos que en el eje X tenemos al data frame bot, a su columna tiempo, y en el eje Y tenemos al mismo data frame, pero a la columna demanda. Y para decirle que es un gráfico de tipo líneas, tenemos que agregar el parámetro type y pasarle una palabra reservada que es la L de lines. Y al ejecutar esta función se nos va a renderizar un gráfico de líneas en la parte inferior derecha. Esta sería la forma más básica de poder hacer un gráfico de líneas usando las funciones que vienen por defecto dentro del entorno de trabajo de R. Ahora, un segundo método para hacer gráficos de líneas que muestren la evolución en el tiempo sería usar la librería ggplot2 y la librería de PLR que nos permite manipular data frames. Entonces llamamos a dichas librerías con la función library. Las activamos para poder acceder a sus funciones. Y a la hora de graficar con la librería ggplot2 tenemos que tener presente que esta paquetería tiene una filosofía para hacer gráficos en R. Primero nos dice que tenemos que separar la parte de definir la base de datos y la variable que vamos a usar. Y la segunda parte que tiene que ver con la geometría o la forma del gráfico, qué tipo de gráfico vamos a usar y qué cosas más le quieres agregar. La principal ventaja de esta paquetería frente a las funciones por defecto de R es que hace más legible el código. Entonces, avancemos con lo primero. Entonces, seguimos la misma filosofía. Primero declaramos la base de datos que vamos a usar o el data frame, BOD. A continuación, usamos un comodín o el símbolo pipe que nos permite pasar un objeto a una función por defecto.
Es decir, que este objeto BOD se la va a pasar a la función que se escriba por delante como primer parámetro. Entonces llamamos a la función ggplot2, ggplot. Esta función siempre se llama a la hora de graficar con la paquetería ggplot2. Dentro de esta función tenemos que llamar a otra función que se llama AES. Esta función AES nos permite mapear las variables que están dentro del data frame y ya no necesitamos llamarlos entre comillas ni indexarlos. Entonces le pasamos como primer parámetro la X. ¿Y qué queremos que vaya en la X? La variable time. Simplemente colocamos su nombre. Y no necesitamos colocarlo entre comillas ni nada por el estilo. La segunda variable que queremos llamar es la variable demanda. Igual, simplemente colocamos sin necesidad de colocar entre comillas. Ya hemos acabado con la primera parte de la filosofía de gráficos de ggplot2. Ya hemos declarado la base de datos y las variables que vamos a usar. Entonces ya vamos a la geometría, que sería el tipo de gráfico que queremos hacer. Entonces con las funciones geo, ya vamos al gráfico de líneas, geoline. Con esto ya estaría el gráfico con ggplot2. Y ejecutando podemos ver que renderiza nuevamente el mismo gráfico. Y la ventaja de ggplot2 es que lo hace el código más legible y más fácil de manipular. ¿Qué pasa si queremos introducir más características a nuestro gráfico, como un título? Simplemente tendríamos que llamar otra función de ggplot2, que sería ggtitle. Y acepta un parámetro de tipo texto donde va a ir introducido el título que queremos colocar, por ejemplo, gráfico de líneas. Puede admitir otros parámetros como xlab para modificar el título del parámetro x, de la variable x, y lo propio con la variable y, xlab. Acepta un parámetro de tipo texto, donde lo colocamos tiempo, y en el eje y hacemos lo propio. Colocamos demanda. Y si renderizamos esto, vamos a poder ver un gráfico con todas las personalizaciones que hemos hecho. Ahí tenemos el título y modificado los ejes X y Y. Ahora bien, para poder ver el tercer método tenemos que anteponer algunos conceptos. Cuando trabajamos en R, trabajamos con diferentes tipos de datos. Para poder ver la clase que tiene un dato o un objeto dentro de R, llamamos la función class. Y por ejemplo, hemos estado trabajando con el objeto BOD. Para ver qué tipo de clase tiene este, simplemente lo colocamos dentro de la función class. Y este nos dice que es un data frame. Es el objeto que más veces se les va a presentar a la hora de hacer análisis de datos con R. Pero existe otro tipo de datos que son las series de tiempo en específico, que dentro del campo del análisis de datos es un mundo completo. Y existe paquetería que está especializada en series de tiempo. Dentro de las mismas bases de datos que tenemos por defecto, R nos provee de series de tiempo. Una de las series de tiempo que nos provee es CO2. Como podemos ver, esta es una variable que evoluciona en el tiempo. Nos presenta los datos de diferente manera, como una evolución en el tiempo. Y si le aplicamos el objeto class, la función class a este objeto, nos dice que es una TS, en referencia a time series, o sea que es una serie de tiempo. Ahora bien, si pasamos este objeto a la función plot, van a poder ver que nos va a dibujar un gráfico de líneas, sin necesidad de especificar eje X ni eje Y. Es una manera de hacer un gráfico de líneas usando plot y objetos de series de tiempo. Pero como les dije anteriormente, en el campo del análisis de datos, las series de tiempos es un mundo entero. Y hay paqueterías que están enfocadas solo en series de tiempo, como es una que se denomina forecast. Y esta misma forecast nos provee de una función que nos permite acumular gráficos de series de tiempo de manera más fácil. Si bien en un inicio no tienen diferencia con el método plot, van a ver que cuando creen diferentes series de tiempo es más complicado meter a la función plot e ir acoplándolas, a diferencia que lo podemos hacer con la función que nos provee forecast. Entonces primero activamos la librería. Y para ver todos los métodos que nos provee esta librería, simplemente tenemos que ejecutar el comando ls package forecast. Y podemos ver que todas estas funciones que nos provee este paquete están orientadas solo a series de tiempo, desde el método ARIMA hasta métodos exponenciales o de suavización. Y
La función que utiliza para poder renderizar gráficos es autoplot. Cuando ejecutamos esta simple función nos va a generar un gráfico de líneas de series de tiempo. Y la ventaja de este paquete es que podemos ir acumulando gráficos sobre gráficos o de manera separada, pero eso lo vamos a ver en otro video. Solo deben quedarse con la idea que este paquete está orientado específicamente al análisis de series de tiempo. Ahora, para continuar con el video, vamos a ver cómo hacer un simple gráfico de líneas usando el lenguaje de programación Python desde el entorno de RStudio. Para poder trabajar con Python dentro de RStudio, necesitamos una paquetería que se llama Reticule. Reticule es una paquetería que nos permite integrar el trabajo que hacemos tanto en R con Python y de Python a R. ¿Eso qué quiero decir? Que todos los objetos que tengamos cargados en memoria en R lo podamos usar en Python y todos los objetos que tengamos cargados en memoria en Python lo podamos usar en R. Esa es la principal ventaja que nos da Reticule. Entonces activamos el paquete después de instalarlo. Library Reticule. Una vez activado el paquete, eso nos provee de una función para poder cambiar de consola y poder ejecutar código Python, que es el siguiente. Una vez ejecutada la función, pueden ver que ahora podemos ejecutar código Python. La consola aquí mismo nos indica que estamos usando Python y la versión de Python que estamos utilizando. Ahora, para poder graficar gráficos de líneas dentro de Python necesitamos en esencia dos librerías o dos paqueterías, que sería NumPy y Matplotlib. Simplemente las llamamos import NumPy as, le colocamos un alias y lo propio con la paqueterita Matplotlib, import matplotlib pyplot y le asignamos un alias y corremos las líneas y nos sale un error. Es porque hemos declarado mal la paquetería. Ahora nuevamente lo ejecutamos. Nuevamente hay un error, perdón. Ahora creo que está bien. Sí, esta vez está bien. Como podemos ver, se ha cargado dos objetos en el área de variables con los alias que le hemos designado. Uno es un módulo llamado NumPy y el otro módulo es llamado Matplotlib y lo estamos verificando de esta manera. Ahora, como les dije, la ventaja de trabajar Python con RStudio es que nos permite integrarlos. Podemos llamar los diferentes datasets que están guardados en el entorno de trabajo de R a Python. Y es lo que vamos a hacer de esta manera. Simplemente declaramos una variable como lo haríamos en Python normalmente. Colocamos el igual. Y como podemos en el área de variables, podemos ver que nos ha cargado un objeto llamado R, que es el que nos permite interactuar con con las variables guardadas en R. Indexamos como lo haríamos como en Python normalmente y llamamos a la base de datos BOD y queremos que nos traiga en específico la variable time. Pero de esta manera no sería la manera indicada. ¿Por qué? Porque Matplotlib trabaja con arrays, no con listas, que es la manera en que nos trae este tipo de objeto. Entonces, esto tenemos que envolverlo dentro de la función numpyArray. Llamamos el alias y llamamos a la función array. Lo propio hacemos con la variable y. Lo hacemos más rápido. numpyArray r bod y en específico la variable demand. Y lo corremos. La variable y. Y como podemos ver, ya tenemos las dos variables cargadas en memoria desde Python. Ahora podemos usarlas para nuestros gráficos. Dentro de los gráficos de Matplotlib, la primera función que debemos llamar es una que limpia la memoria de datos o gráficos que tengamos antes guardados. Esto nos permite evitar errores y que se coloquen datos sobre otro gráfico. Esta llamamos al objeto plt y clf. Esto nos limpia la memoria de los gráficos que ya tengamos cargados. Ahora, para poder hacer un gráfico de líneas con Python, simplemente llamamos nuevamente al objeto plt y le colocamos la función plot.
Le pasamos los parámetros, las variables que hemos cargado anteriormente. Y si ejecutamos esto, podemos ver que simplemente nos muestra una clase que es MapleLines. Y la cosa es que en Python no podemos ver un gráfico. El gráfico ya está creado, pero no lo podemos ver hasta que invoquemos un método llamado show. Una vez que invoquemos este método, podemos ver que nos ha renderizado el gráfico de líneas. Y esta sería la manera de generar un simple gráfico de líneas usando Python. Ahora, dentro de RStudio, para poder salirte de la consola de Python usando Reticule, simplemente tienen que ejecutar el siguiente comando, exit, sin usar paréntesis ni nada. Y nuevamente te va a traer al entorno de R. Y esto sería todo. El link para poder ver el código del video lo van a encontrar en la descripción. Lo propio, el link para el artículo del video lo van a encontrar en la descripción. Sin más que decir, gracias.